En el apartado anterior estuvimos hablando sobre los instrumentos de medición para corriente continua. Ahora vamos a ver los instrumentos para medir corriente alterna. En estos veremos tres variantes: voltímetro, amperímetro y vatímetro. El vatio es una unidad de medición que no habíamos mencionado hasta aquí, pero es igualmente importante. Los vatios son el producto de multiplicar el voltaje aplicado en un circuito por el amperaje que circula por el mismo. Los vatios indican la cantidad de energía que está siendo utilizada. Regresando a la aplicación del galvanómetro, analizaremos primero el voltímetro y el amperímetro. El voltímetro para corriente alterna es muy parecido al voltímetro usado en los circuitos de corriente directa. Está formado por un galvanómetro de bobina móvil al que se ha agregado un pequeño dispositivo llamado diodo, que tiene el propósito de dejar pasar la corriente únicamente en una dirección y no dejar pasar la corriente que circula en dirección contraria. Con eso, el galvanómetro solamente recibirá la polaridad correcta para su funcionamiento, si bien la deflexión de la aguja será distinta, lo que se puede compensar modificando el valor del multiplicador, la escala graduada o ambos. Lo mismo se puede hacer en el caso de un amperímetro para corriente alterna, colocando un diodo a la entrada de la bobina del galvanómetro y modificando el valor del multiplicador, la escala graduada o ambos. Utilizando este mismo principio se puede incluir la función de medición de corriente alterna en un multímetro. Generalmente las escalas correspondientes a las lecturas de corriente alterna son en color rojo para evitar confusiones al estar haciendo las lecturas. Ahora hablaremos del vatímetro, un instrumento bastante diferente. En lugar de tener un galvanómetro convencional que utiliza un imán permanente, el imán se sustituye con otra bobina. Para medir los vatios, la bobina móvil se conecta a través de un multiplicador en paralelo con la línea de alimentación y se encarga de medir el voltaje, mientras que la bobina fija se conecta en serie con la línea y se encarga de medir la corriente que circula en el circuito. La interacción de las dos bobinas realiza el cómputo de los vatios conforme a la siguiente fórmula: voltios multiplicados por amperios es igual a vatios. Para simplificar la explicación, no estamos mencionando el factor de potencia, del que nos ocuparemos en otro video. Como ejemplo, supongamos que tenemos una línea de corriente alterna de 110 voltios y que conectamos a ella, a través del vatímetro, una parrilla eléctrica que deja pasar 10 amperios. La desviación de la aguja, también llamada deflexión, resulta en el producto del campo magnético de la bobina medidora de corriente, bobina fija, y de la bobina medidora de voltaje, bobina móvil. De esta manera, en una escala convenientemente graduada, se podrá leer directamente la cantidad de vatios utilizados, 1100 vatios. Otro ejemplo sería el caso de que estuviéramos trabajando con 220 voltios y usáramos una parrilla especial para 220 voltios, la cual permitiera el paso de 5 amperios. La lectura sería de 1100 vatios. La potencia sería la misma, pero la corriente demandada sería la mitad para obtener la misma potencia. En ambos casos, la combinación de los campos magnéticos de las dos bobinas del vatímetro realizaría el cómputo de la potencia involucrada. El último caso que analizaremos es un instrumento tanto para corriente alterna como para corriente continua. Este instrumento es llamado de hierro móvil. En este caso se utiliza una bobina estacionaria con una aleta estacionaria de hierro dulce y otra del mismo material montada sobre un eje al que se ha fijado la aguja indicadora. El principio de operación es muy simple. Cuando la bobina se conecta a una fuente de voltaje, se magnetizan ambas aletas, tanto la fija como la móvil, con igual polaridad, de manera que quedan frente a frente los polos iguales, norte con norte y sur con sur. Esto hace que exista una fuerza de repulsión que hace desplazarse la aleta móvil, haciendo girar el eje y, naturalmente, arrastrando la aguja indicadora sobre el cuadrante graduado. Si la bobina estacionaria estaba hecha de unas cuantas vueltas, se le podía utilizar como amperímetro. Este tipo de aparatos ha caído totalmente en desuso. No podemos dejar de mencionar los instrumentos de tipo digital. Son producto de una tecnología propia de los equipos de cómputo y en lugar de funcionar con partes electromecánicas,
funcionan por medio de circuitos procesadores de estado sólido. En nuestro próximo apartado hablaremos sobre circuitos de alumbrado doméstico. Por favor, no se lo pierdan. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención. Por favor, sigan la serie y suscríbanse a mi canal. Chao, Tarín.